el gran tema de la cumbre fue el regreso de Cuba a la comunidad interamericana. El encuentro entre el presidente Obama y el presidente Castro fue sin duda el evento mayor. Sí. Yo creo que toda la retórica antiimperialista fue desahogada o expresada antes de la cumbre y nadie quiso en la cumbre involucrar esos temas. La cumbre se enfocó mucho al futuro y en ese sentido desentonamos un poco. Nuestra representación oficial estuvo como muy mirando por el retrovisor, echando un cuento que a los demás, bueno, no les interesaba. Destacaron mucho, yo creo que discursos como el de Tabaré Vázquez o discursos como el del presidente de Costa Rica o el presidente Ollanta Humala del Perú, hablan de una política latinoamericana que mira adelante, ¿no? Y el presidente Obama... Pero hubo también sus discursos bastante fuertes y ácidos hacia el presidente de los Estados Unidos. Hablamos de Ecuador, Bolivia, Argentina. Así es. Incluso. Así es, ya está. Y se acabó la lista. Y se acabó la lista. Que son sospechosos habituales, pero que además en la vida real no aplican esas políticas, por lo menos el caso de Bolivia y Ecuador. Ecuador mantiene el dólar como moneda, eso no lo ha cambiado y le ha dado muy buenos resultados. A Ecuador, yo no soy partidario de eso en Venezuela, pero le ha dado muy buenos resultados y es un país que atrae muchísima inversión extranjera, así como yo creo que su manejo de la cuestión política interna y de los medios de comunicación es deleznable. El manejo de la economía es muy práctico y muy abierto. Y en el caso de Bolivia, mantiene Bolivia una inflación anual, que ya quisiéramos nosotros para un mes, una inflación de 1.5 al año. Nosotros un mes bueno tiene esa inflación. Allá es al año. Bueno, desde el pasado mes de diciembre no se conocen las cifras de inflación por el Banco Central de Venezuela, no sabemos en cuánto está. Pero eso en sí mismo no es un buen síntoma, Gabriel, porque justamente la falta de transparencia informativa no ayuda. Lo que permite la especulación, claro, en cifras extraoficiales. Porque yo no sé quién lo dijo en uno de los resúmenes en la mañana. No sé quién fue que dijo ayer, no sé si un artículo o una noticia, que exactamente la falta de transparencia y los controles excesivos son los padres de la especulación. Ahora, doctor, sobre los resultados de la cumbre, antes de pasar con temas electorales, de esta cumbre de las Américas, el presidente Nicolás Maduro a su regreso, por cierto, dijo que pasó por Cuba y habló 4 horas con el expresidente cubano Fidel Castro. Dijo que, entre otras cosas, hubo una victoria contundente del chavismo, del gobierno de Venezuela. ¿Cree usted que salió victoriosa Venezuela de esta cumbre de las Américas? Bueno, Venezuela sí, el país. ¿Por qué? Porque el mundo sabe ahora más claramente cuál es la situación en Venezuela. Ahora, el gobierno, la verdad que si el presidente de la República fue noticia solamente por el doble, la verdad que es un poco patético reclamar una victoria. Eso a mí me recuerda, Gabriel, a cuando estábamos en el colegio, que alguien nos soltaba un manotazo, todo decía, no me dolió. La verdad es que la situación fue muy deslucida. Fíjate tú que tú has mencionado lo que es noticia de Miraflores, que tuvo una reunión de 4 horas con el expresidente Fidel Castro en Cuba. Es decir, que el presidente Maduro estuvo más tiempo reunido con Fidel Castro que el total de tiempo que estuvo reunido bilateralmente con presidentes asistentes a la cumbre. Lo cual entonces ya nos indica por dónde estaban las prioridades, hacia dónde está el foco. Y eso hay que tenerlo presente porque el gobierno, espero que más allá de la propaganda, tenga suficiente autocrítica, suficiente racionalidad para ver que ese camino no es un camino correcto, que la propaganda no es diplomacia. Que, por ejemplo, ¿por qué quienes estaban cuando Obama fue a la reunión de la sociedad civil? También a la cumbre empresarial. Nosotros no fuimos, ni a una ni a otra. A la de la sociedad civil fueron el presidente Tabaré y el presidente Solís, de Uruguay y de Costa Rica. Y en el caso de los empresarios fueron todos, inclusive Raúl Castro, que fue a explicar, oye, a buscar que los empresarios vayan a Cuba. Pero ¿cómo interpreta usted, por ejemplo, la no asistencia del presidente cubano Raúl Castro a la clausura de la Cumbre Social de los Pueblos que también se estaba llevando en paralelo a la Cumbre de las Américas? Que él tenía unas prioridades en esta reunión de Panamá y fue a cumplirlas. Unas prioridades que se trata de anunciar. Por cierto, ahora también, en una entrevista con Patricia Yaniot, ha dicho que él está tratando 2018, que el 2018 vendrá otro presidente en Cuba.
Es decir, que usted diría que el gran ganador o el gran triunfador de esta cumbre de las Américas fue el presidente de Cuba, Raúl Castro. Yo creo que primero el presidente Varela de Panamá, que tuvo un éxito con la cumbre en sí mismo. A mí me impresionó. Bueno, la sola convocatoria ya me impresionó, por cierto, la convocatoria, todo el mundo y todo transcurrió muy bien. Me impresionó, por cierto, y lo vi con envidia buena, la intervención en televisión del jefe de policía, explicando los operativos, chicos. Jefe de la policía de Panamá. Oye, qué profesionalismo para actuar, con qué seriedad, con qué, inclusive la referencia a que había venezolanos y cubanos simpatizantes de uno y otro gobierno en la calle. Dice, bueno, esto es un país democrático, todos tienen derecho a manifestar dentro del orden. Es una cosa ejemplar. Entonces, el presidente Varela en primer lugar. Después, evidentemente, los presidentes Obama y Castro, en torno a quienes giró todo eso. Toda la atención. Y, desde luego, los expresidentes, los presidentes que han estado expresando una visión futurista, una mirada adelante, que es lo que andan buscando los pueblos de América Latina. Los pueblos de América Latina están, como el título de aquel libro, hartos de historias. Quieren soluciones a sus problemas actuales. ¿Quiénes dicen que ha pasado por debajo de la mesa este acuerdo entre Guatemala y Honduras de libre tránsito sin restricciones migratorias entre ambas naciones? Dicen que es uno de los aspectos positivos que salen de esta cumbre. Que es muy bueno. En Centroamérica hay además una angustia que los hace moverse en materia de políticas públicas comunes por los temas de la inseguridad de vida y bienes. Es muy fuerte en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. En Honduras además tiene el agregado del problema del narcotráfico, sí, que es muy serio. Y cuando uno ve a los presidentes hablando de eso y buscando soluciones para eso, también a uno le da envidia de que no estemos nosotros en ese mismo plan. Doctor, para finalizar el tema Cumbre de las Américas, la posición de los expresidentes, una lista de 27 expresidentes que estuvieron manifestándose, solicitando garantías respecto a los derechos humanos, respeto y la inmediata liberación de los denominados presos políticos en Venezuela. ¿Cree que esto también acaparó atención, al menos de medios, en el marco de esta Cumbre de las Américas? Tuvo mucho impacto internacional, no hay duda. ¿Por qué? Por la diversidad. Porque no solo estaba allí el presidente Aznar, el presidente Piñera, el presidente Pastrana, está también el presidente Toledo, está también el expresidente Osvaldo Hurtado del Ecuador. Ahora los expresidentes Lagos y Frei en Chile, expresidentes de la Concertación, Quiroga de acaban Bolivia de recibir el presidente Quiroga. Entonces, hay una diversidad. Monge, Oscar Arias, que es premio Nobel. Entonces, debe llamar la atención. Es verdad que los presidentes ya no son presidentes de la República, pero tienen una autoridad, tienen una audiencia en el mundo, y eso debe llamar la atención del gobierno de Venezuela, porque hay que abrir un poco la mente para acentuar una política más asertiva en este tiempo, y también a los actores políticos venezolanos, desde luego, porque el denominador común de todas las expresiones de los presidentes, de los gobiernos, de los parlamentos es diálogo. Ese es el denominador común de todo esto. Doctor, hablando de diálogo, ayer hubo una denuncia que hizo el actual presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello. Él dijo que la oposición está preparando escenarios violentos de cara a lo que va a ser la próxima elección de renovación del Parlamento Nacional. Hay que recordar que todavía no se conoce fecha de esta elección por cuanto no ha sido anunciada por el máximo ente comicial del país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué le respondería al diputado Cabello? Bueno, da la impresión que es la preparación de otro capítulo. Es decir, con tal de no hablar de los problemas reales, el problema cambiario, el problema de la escasez, el problema de la inflación, el problema de la inseguridad, entonces ahora, cumplido el capítulo de las firmas, esta epopeya autográfica que se le planteó al país, entonces ahora viene el capítulo del golpe y de la violencia para la elección. No nos busquemos excusas, hay que fijar la elección parlamentaria, hay que fijarla y hay que procurar que esa elección transcurra en paz, con condiciones equitativas para todos los actores, que no haya ventajismo, que no haya uso de los recursos del Estado y que podamos elegir una Asamblea Nacional que contribuya al equilibrio constitucional. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional existe constitucionalmente para representarnos a todos, para legislar en nombre de todos y para controlar a la administración en nombre de todos. El presidente de la Asamblea, que es el titular de ese poder público, que es el principal responsable de por qué la Asamblea no ha cumplido esas funciones en este tiempo, debería concentrarse en eso. Por supuesto, él tiene motivos para querer distraer la atención
para evitar que haya una evaluación severa, como tendría que haber, del récord de la Asamblea por el presidido. Y hablando de evaluación, al regreso de esta breve pausa que vamos a hacer, doctor, nos gustaría hacer con usted, por supuesto, una evaluación de los resultados y los logros obtenidos por esta actual bancada opositora. Hay denuncias en torno a la inasistencia a las plenarias y también a las comisiones, y también de cara a las elecciones primarias. ¿Qué está pasando con estas discusiones que se levantan sobre los circuitos y las designaciones por consenso? Al regreso continuamos conversando con el doctor Ramón Guillermo Abel.